En una gran ciudad, donde la luz del sol se refleja en las ventanas de los edificios y los destellos luminosos parecen cristales cayendo, un joven de cabello morado permanece sentado en un banco, sujetándose la cabeza. Se presenta a sí mismo como Li Nao, un huérfano de sexo masculino. Aunque su apariencia física lo hace parecer un estudiante de secundaria, su verdadera edad es un secreto que prefiere guardar. Su sustento proviene del streaming en una plataforma de transmisión en vivo, donde finge ser un alumno de preparatoria con el fin de entretener a mujeres jóvenes con tiempo libre. Ellas llenan sus transmisiones de comentarios, algunas lo apoyan, otras lo critican, pero la mayoría le envía regalos. Esta estrategia le resulta lo suficientemente rentable para subsistir. De repente, Li Nao interrumpe sus pensamientos. Aclara que no está haciendo esta introducción para nadie en particular, sino para asegurarse de mantener la mente clara. De lo contrario, jamás podría creer la escena que se desarrolla ante sus ojos. Frente a él, rayos morados caen desde un agujero del mismo color en el cielo. Una voz resuena, surgida de la nada. La voz se identifica. Soy Ágata Nicholas, el gran dios antiguo. En el firmamento aparece la imagen de una figura cubierta de tentáculos y con un único ojo en el centro de su cuerpo redondo, un monstruo que parece salido de una pesadilla. Decenas de personas más también observan al ente. Entre la multitud surgen reacciones de incredulidad. Alguien pregunta si se trata del fin del mundo, otro si es una proyección en 4D, y un tercero duda de la realidad de lo que está viendo. Li Nao se percata de que la voz no se escucha de manera externa, sino directamente en su mente. El dios antiguo declara que los mortales deberían sentirse honrados, pues han sido convocados para convertirse en sus guerreros y luchar en su nombre. Advierte que no deben intentar escapar, la membrana protectora que los rodea bloquea la invasión del vacío caótico, pero también hace imposible cualquier huida. Ágata Nicholas les concede 10 minutos para aceptar la realidad. Pasado ese tiempo, regresará para asignarles su primera misión. Les ordena prepararse. Li Nao, incrédulo, piensa que todo aquello no es más que la trama de una novela barata. Un hombre intenta llamar a su esposa, otro, a su jefe. Ambos descubren que no tienen señal telefónica. La frustración se mezcla con el pánico. Li Nao se lamenta de que, siendo aún joven y sin haber disfrutado plenamente de su vida, sea arrastrado a un problema semejante. De pronto, otro hombre toma una banca y la arroja contra la barrera invisible, gritando y exigiendo que los dejen salir. El objeto rebota violentamente hacia él, se produce un estallido y, cuando el humo se disipa, todos observan el cuerpo sin vida del hombre. Los gritos se multiplican. Li Nao contempla la escena y comenta, con fría lucidez, que, como era de esperar, jugar con la situación en un momento así puede costarle la vida a cualquiera. Revisa su teléfono y nota algo extraño. En la pantalla aparece un mensaje que dice: "Este es un regalo del futuro distante. Espero que puedas llegar más lejos esta vez". El texto desaparece y, en su lugar, surge una ruleta, lotería de talentos, 5 sorteos restantes. Debajo se muestra una tabla de probabilidades: común, 60%, excelente, 30%, raro, 6%, épico, 3% y mítico, 1%. Li Nao se pregunta qué significa esa lotería de talentos. Observa a su alrededor y al notar las reacciones de los demás, deduce que la interfaz solo ha aparecido en su teléfono. Entonces, una posibilidad cruza su mente: ¿podría ser que este sea mi complemento? El teléfono brilla de color azul, como si se tratara de magia y no solo de tecnología. Li Nao se lanza a usar la lotería de talentos y presiona la pantalla. La interfaz comienza a emitir rayos de colores que aparecen y desaparecen sin cesar. Li Nao cierra los ojos y se deja llevar. Al finalizar, siente que algo se activa en su interior y sonríe, convencido de que ese sí es su complemento. De pronto recuerda dónde se encuentra y se da cuenta de que el pánico había desaparecido momentáneamente gracias a la confianza depositada en la lotería. Revisa los talentos de etiqueta blanca. Entre ellos encuentra habilidades absurdas como cubo de basura y 10 pies contra el viento. El primero le permite comer cualquier cosa, incluso desechos, y sentir que está degustando algo delicioso. El segundo, únicamente le permite orinar a mayor distancia que los demás. Se pregunta qué clase de talentos tan extraños son esos y concluye que, al pertenecer a la categoría más baja, es normal que resulten casi inútiles.
Chico espíritu, de etiqueta azul, solo hace que su apariencia luzca sana y vigorosa. Decide entonces saltar directamente al talento de mayor rareza, el mítico. Este se llama juego de vida. La descripción explica que posee una plantilla de juego simple pero práctica. Es extraordinariamente audaz y ningún ser puede infundirle miedo. Dioses y monstruos no son más que NPC a sus ojos. Además, el sistema le recuerda que debe prestar atención a una indicación especial. Las debilidades de esos NPC se mostrarán completamente expuestas. Li Nao no comprende del todo su funcionamiento, pero sabe que desde siempre ha tenido una gran confianza en sí mismo. Solía pensar que se trataba únicamente de un efecto psicológico por contar con una trampa a su favor, pero ahora entiende que esa seguridad proviene del talento rojo, el cual elimina el miedo. Reconoce que se trata de un poder muy útil, aunque sigue preguntándose si eso es todo lo que puede ofrecer. Luego examina el talento épico, Rey del Arroz Blando. La descripción señala que las mujeres más fuertes que él comienzan con 50 puntos de afinidad hacia su persona. El texto añade que también puede incluir a algunos hombres con gustos particulares y le recomienda, con ironía, que cuide su trasero. Deja muy claro que el efecto no se aplica a mujeres más débiles que él, remarcando en el propio nombre del talento que se trata de ser mantenido, no de convertirse en el amigo de todas. Li Nao se pregunta qué clase de vida podría construirse con un talento así. Reconoce que muchos fantasean con ser mantenidos por una mujer rica, pero no deja de parecerle extraño. De repente, su teléfono se desvanece en destellos amarillos. Un fuerte dolor de cabeza lo golpea, seguido de una intensa sensación de mareo, obligándolo a apoyarse contra una pared. Aún así, se esfuerza a resistir. Mientras el dolor persiste, su visión se distorsiona y, de pronto, aparecen ante sus ojos unas ventanas translúcidas, similares a las pantallas de un videojuego. Sobre un hombre cualquiera, ve un panel flotante con datos: humano adulto ordinario, neutral, nivel 0, con estadísticas de fuerza, físico, agilidad y mentalidad, acompañadas de un comentario que sugiere que, para derrotarlo, bastaría con atacarle los ojos y patearle la entrepierna. Sobre una mujer adulta aparece otro panel, también humana ordinaria de nivel 0, con atributos ligeramente distintos y una nota que indica que sería fácil vencerla, para luego reprenderlo moralmente por siquiera pensarlo. Li Nao se da cuenta de que esas interfaces no estaban allí antes. Cuando enfoca la vista en sí mismo, aparece su propia ficha: humano adulto ordinario, nivel 0, con fuerza 3, físico 3, agilidad 2 y mentalidad 8. Debajo se despliega la lista de talentos. La ventana añade un comentario sarcástico: ¿cómo es que tienes tantos talentos? ¿Estás haciendo trampa? Li Nao confirma que se trata de un panel de presentación de personaje. Descubre que, con solo pensarlo, las ventanas pueden desaparecer al instante. Se alegra de ello, pues sería extremadamente molesto tenerlas siempre visibles. Comienza a abrir y cerrar los paneles varias veces para familiarizarse con su funcionamiento. Al centrarse en una chica de aspecto delicado, con gorra y chaqueta, aparece otro panel: humana adulta, nivel 0, con atributos superiores a los suyos en fuerza, físico, agilidad y mentalidad. El comentario advierte que, aunque su apariencia puede engañar, es una luchadora entrenada capaz de dejarlo inconsciente a golpes y que la suma de sus atributos supera ampliamente la de Li Nao. A continuación, aparece un comentario relacionado con el talento Rey del Arroz Blando, indicando que ella, al ser más fuerte, inicia con una afinidad positiva hacia él. Li Nao se queda sorprendido por lo práctico del aviso. De pronto, la chica lo mira y le sonríe. El estado de su ventana cambia de neutral a amigable. Li Nao responde con una leve sonrisa, satisfecho al comprobar que su talento está funcionando. La chica, de ojos rosados y brillantes y cabello rubio oscuro, se acerca a él. Es mucho más alta que Li Nao. Con tono preocupado, le pregunta dónde están sus padres. Li Nao piensa que tampoco es tan pequeño como para que lo confundan con un niño perdido. Observa que la joven se mantiene muy atenta a su entorno y, aún así, se ha acercado primero a él a pesar de la ansiedad general. Li Nao interpreta esto como una confirmación de que su habilidad funciona a la perfección. Le responde que es huérfano. Al enterarse de ello, la chica, en su mente, queda inmediatamente catalogada. Sabe pelear y, además, parece tener buen corazón. Ella se disculpa de inmediato.
Lin Hao le asegura que no hay problema y que no es la primera persona que hace ese tipo de comentario. Lin Hao le pregunta si cree que realmente están atrapados. Ella admite que sí, recordando la aparición del supuesto dios antiguo. A pesar de la situación, intenta tranquilizarlo, lo llama hermanito, le despeina el cabello y le dice que lo protegerá. Luego le pregunta su nombre. Lin Hao se presenta y añade, con naturalidad, que puede llamarlo ratoncito, mencionando además que está en primero de secundaria. La chica, emocionada, le dice que el destino los ha hecho coincidir, pues su apellido también es Lin, y se presenta como Lin Xiaoyun. Añade que pueden llamarla hermana Yune. A su lado, alguien llama a Xiaoyun. Se trata de un hombre serio, de cabello ligeramente canoso y voz grave. Le dice que aún no comprenden a fondo la situación y que podrían existir peligros en cualquier rincón de ese espacio cerrado. Le pide que no corra ni actúe de manera imprudente. Ella, confiada, le responde que no se preocupe y lo llama Wei. El hombre pregunta entonces quién es el niño. Lin Xiaoyun explica que es huérfano y que deberían ayudarlo a sobrevivir. Wei desaprueba la idea, señalando que ni siquiera pueden garantizar su propia seguridad. Sin embargo, Lin Xiaoyun insiste en que varias personas jóvenes están recibiendo ayuda y añade que Lin Hao es muy lindo. Lin Hao deduce que Wei es el guardaespaldas de Xiaoyun y concluye que ella debe provenir de una familia acomodada, probablemente mucho más rica que él. Lin Hao escanea al guardaespaldas y observa su ficha: humano adulto ordinario, nivel 0, con fuerza 6, físico 5, agilidad 5 y mentalidad 3. El comentario del sistema indica que sabe boxeo, que parece bastante resistente, y le aconseja mantenerse alejado de él. Añade una advertencia inquietante: cuando la ley deja de ser un freno, algunas personas pueden volverse peligrosas. Lin Hao comprende que no se trata de un simple acompañante, sus atributos son elevados para una persona común. También se pregunta si esa advertencia oculta un significado más profundo. En ese momento, la voz de Agatha Nicholas vuelve a resonar en el aire y su figura reaparece. Se dirige a ellos como elegidos y afirma que la mayoría ya ha comprendido lo que acaba de suceder. Los felicita brevemente, pero enseguida añade que todos provienen de un mundo de civilización absoluta y que, sin haber sido bautizados por la sangre y el fuego, aún no pueden ser llamados verdaderos guerreros. A continuación, anuncia la primera misión, una prueba en forma de mazmorra. Cada grupo de 10 personas será transportado a una instancia distinta para combatir monstruos. La distribución será completamente aleatoria. Wei nota que Lin Hao parece petrificado, aunque en realidad está observando el panel del dios antiguo. En él, casi todo aparece cubierto por signos de interrogación, salvo un consejo que indica que el dios antiguo es madre y que, gracias a su habilidad, se muestra amable con él. Lin Hao reflexiona en silencio: eso es bueno, muy bueno. Agatha Nicholas añade entonces un consuelo. Declara que no permitirá que sus queridos guerreros mueran en vano. Explica que la muerte dentro de la instancia no será una muerte real, al menos no en un sentido definitivo. Sin embargo, aclara que el dolor no se reducirá en lo más mínimo, todo sufrimiento será plenamente experimentado. Acto seguido, todos comienzan a ser envueltos por un humo negro. El dios antiguo añade, finalmente, que está especialmente interesado en el desempeño de ciertas personas. Lin Hao despierta en una cueva extraña, cubierta de telarañas y sumida en una oscuridad apenas interrumpida por una luz tenue. El grupo de 10 elegidos en el que se encuentra comienza a quejarse en voz alta. Algunos expresan su odio hacia los insectos y otros gritan abiertamente que detestan a las arañas. Lin Hao nota de inmediato que en su grupo no están Lin Xiaoyun ni su guardaespaldas, lo cual le resulta preocupante. También observa que el primer nivel corresponde a la cueva de las arañas. Intenta convencerse de que solo se trata de arañas y de que los demás están exagerando. Sin embargo, cuando aparecen las primeras criaturas, comprende por qué el pánico se propaga con tanta rapidez. Son gigantescas. Un hombre da un paso al frente, pisa con fuerza a una de las arañas y les dice que no son más que eso, simples arañas. Les recuerda que los humanos son depredadores ápice, el resultado de cientos de millones de años de evolución hasta alcanzar la cima de la cadena alimenticia. Afirma que temer a unos insectos es irracional si utilizan sus mayores armas, la inteligencia y la cooperación. Con el panel activo, Lin Hao examina a ese hombre.
El sistema lo identifica como humano adulto ordinario, nivel 0, con fuerza 4, físico 4, agilidad 2 y mentalidad 3. Según la interfaz, es solo ligeramente más fuerte que él, pero su actitud y su discurso lo convierten en el miembro más firme del grupo. El comentario del panel añade una nota peculiar: el hombre no está interesado en Li Nao, a menos que éste despierte algún tipo de interés sexual. Li Nao lamenta en silencio que su mejor carta funcione principalmente con mujeres más fuertes que él y que no sea tan sencillo establecer vínculos con un varón. En ese momento, una roca con forma de pizarra emerge y capta la atención de todos. En ella hay una inscripción: se encuentran en la guarida de la matriarca araña. El texto advierte que, durante la temporada de apareamiento, la matriarca se vuelve extremadamente agresiva, por lo que deben extremar las precauciones. Añade una nota técnica: el calabozo ha sido modificado para que los monstruos posean inteligencia limitada y dejen de perseguir a los intrusos una vez que salgan del área de advertencia. No obstante, se subraya que, en el mundo real, las criaturas no se comportan de ese modo. Li Nao analiza el entorno y confirma que la humedad del lugar concuerda con un hábitat propio de insectos y arácnidos. Intuye que, si continúan avanzando, no solo encontrarán más arañas, sino criaturas aún más grandes. Alguien propone entrar todos juntos, mientras otro señala que, si avanzan demasiado apretados, existe el riesgo de que alguien quede rezagado. Desde el punto de vista de Li Nao, lo ideal sería avanzar en grupos pequeños, lo suficientemente compactos como para apoyarse mutuamente sin generar demasiado ruido. No obstante, reconoce que su apariencia juvenil le resta autoridad, por lo que opta por observar en silencio. También razona que, si el dios antiguo decía la verdad, avanzar sin un plan no sería fatal, ya que la muerte no es definitiva, aunque el dolor sí lo sea. Entonces, una voz interviene para ofrecerles una ayuda especial por tratarse de la primera misión. Les da una advertencia clara: deben entrar en la cueva, luchar con todo lo que tengan y avanzar lo más profundo posible. Si permanecen en la entrada durante más de un minuto, la matriarca araña los atacará directamente. A pesar del temor, alguien propone avanzar, recordando que cuentan con armas. Finalmente, entran en la cueva oscura, cubierta de telarañas. De pronto, alguien recuerda un detalle: el dios antiguo mencionó que los grupos serían de 10 personas, pero al contarse solo hay 9. Se preguntan quién falta, y el hombre que había hablado antes señala al chico que siempre se queda atrás, refiriéndose a Li Nao. Comenta con frialdad que, dado que no puede aportar mucho en combate, es mejor dejarlo en la retaguardia. Afirma que su fuerza es inferior incluso a la de una mujer promedio y añade que, si la matriarca araña los ataca desde atrás, él será el primero en ser devorado. Otro hombre se muestra incómodo y cuestiona si no es demasiado injusto usar a alguien como escudo humano. Sin embargo, el primero responde que, en una situación de vida o muerte, deben utilizar todas las cartas disponibles, y le pregunta si estaría dispuesto a intercambiar lugares con el chico y cubrir la retaguardia. Mientras Li Nao observa las paredes, frente a él una chica tiembla de miedo. De repente, algo se mueve hacia ella con velocidad. Una extremidad atraviesa su cuello y la sangre salpica el suelo. Li Nao ve su propia mano manchada, luego observa a una araña devorando el cuerpo de la joven. Incrédulo, se pregunta si, de pronto, no hace mucho más frío. Un chillido agudo y el sonido de patas correteando anuncian la aparición de una enorme araña. Alguien grita que una persona ha sido asesinada y el grupo entra en estado de alerta. El hombre que había hablado antes propone que se separen para escapar con mayor rapidez. Li Nao lo reprende de inmediato: si se dividen ahora, solo conseguirán que los maten a todos. Aún así, el grupo termina corriendo en desorden. Li Nao se queda rezagado. Comprende que es el primero en encontrarse realmente en peligro, pues está frente a la araña. Toma una piedra y recuerda que dar la espalda al enemigo es un error básico. Considera improvisar alguna técnica defensiva, como una barrida deslizante, pero duda de su eficacia contra una criatura de 8 patas. Aún así, decide que no puede quedarse inmóvil y levanta la roca. Antes de actuar, activa su visión de juego de vida y enfoca a la araña, que, en realidad, resulta extrañamente tierna. Aparece el panel: araña matriarca juvenil ordinaria, amistosa, nivel 0, con fuerza 5, físico 4, agilidad 6 y mentalidad 2. La nota del sistema lo desconcierta, la describe como un monstruo muy débil en términos relativos,
pero aún así capaz de aplastarlo con facilidad. Aclara que es hembra y que, por esa razón, su talento rey del arroz blando se ha activado nuevamente, indicándole que se acerque y asegurándole que no va a morir. Lin Nao comprende, incrédulo, que su afinidad automática con mujeres más fuertes también se aplica a arañas monstruosas. La criatura se aproxima y, en lugar de atacarlo, se restriega contra él. Lin Nao se plantea aprovechar la oportunidad para lanzar un ataque sorpresa. Sin embargo, cuando la ve mirándolo de forma casi adorable, no es capaz de hacerlo y deja caer la roca a un lado. Siente que atacar a alguien que se comporta de manera amistosa sería cruzar una línea moral. Se repite a sí mismo que no es porque se haya encariñado con ella, sino porque no le parece correcto abusar de su confianza. Decide avanzar, mientras la araña lo sigue. 3 minutos después, ha observado lo suficiente para evaluar su fuerza real. La araña es claramente más rápida y más fuerte que él, su fuerza casi duplica la suya y su agilidad es aproximadamente el triple. Al compararla con el panel del guardaespaldas de Lin Xiaoyun, descubre que, en términos numéricos, la araña es ligeramente inferior. Esto le permite concluir que, aunque las arañas de la cueva superan al humano promedio, no son tan poderosas como para aplastar de inmediato a alguien entrenado. La chica que murió al inicio lo hizo porque fue tomada por sorpresa. Mientras analiza los paneles, Lin Nao concibe una idea inquietante. El dios antiguo ha diseñado esta instancia para obligar a sus guerreros a ensuciarse las manos y tomar decisiones difíciles. Vuelve la vista a sus estadísticas. Fuerza, agilidad y físico son atributos fáciles de comprender, pero la mentalidad le resulta más enigmática, y la suya está claramente por encima del promedio. Se pregunta si ese atributo guarda relación con su talento chico espíritu. Fantasea brevemente con que una mentalidad elevada le permita manipular objetos con la mente, pero descarta la idea al instante cuando nada ocurre tras intentar insultar a la araña llamándola cerdo. Decide dejar de darle vueltas al asunto. Aprovechando que las arañas no lo atacan gracias a Rey del Arroz Blando, decide adentrarse más en la cueva. Piensa que quizá alguno de los otros jugadores despierte su potencial en un momento crítico, derrote a varias arañas y se convierta en un aliado valioso. Si logra encontrarlos después de sus hazañas, podría ser una buena oportunidad para acercarse y establecer una relación. Sin embargo, conforme avanza, no encuentra supervivientes, solo cadáveres. Calcula que 8 o 9 personas ya han muerto. Confirma que, al separarse y huir sin orden, se lanzaron de cabeza a los peligros del calabozo. Continúa escalando y atravesando pasadizos, observando también restos de arañas derrotadas, señal de que algunos lucharon con valentía antes de caer. Finalmente, se topa con el cadáver del hombre que había proclamado la superioridad de los humanos sobre los insectos. A su alrededor yacen 2 cuerpos de arañas matriarca juveniles, lo que indica que logró matar a algunas. Lin Nao se detiene y se pregunta qué pensaría ese hombre si pudiera ver la escena actual, él, avanzando con cientos de arañas siguiéndolo. Reflexiona que el talento rey del arroz blando es mucho más útil de lo que su nombre sugiere. Mientras sigue adelante, se da cuenta de otro detalle inquietante: la cueva parece no tener fin, extendiéndose cada vez más profundo, hasta que finalmente distingue a una mujer araña sentada sobre un cofre. Su cuerpo es mitad arácnido, pero su rostro es hermoso, como el de una joven. Ha llegado al final de la cueva. Lin Nao, guiado por las arañas que lo consideran un aliado, llega al corazón de la cueva y se encuentra con una mujer araña que, al despertar, toma una hoz y se alza frente a él, observándolo en silencio. Al activar su panel, descubre que es de nivel 1 y posee estadísticas muy superiores: fuerza 13, físico 9, agilidad 16 y mentalidad 6. La nota del sistema es clara: está muy bien predispuesta hacia él, tanto que incluso desea llevar la relación un poco más lejos. Lin Nao deduce que se trata del jefe final del calabozo y que, una vez más, su talento ha evitado que sea atacado. Recuerda entonces la redacción exacta de la misión: solo se les pidió que hicieran el esfuerzo de avanzar lo más profundo posible en la cueva, no que derrotaran a los monstruos. Con esa lógica, concluye que, técnicamente, ya ha cumplido el requisito. Sin embargo, nota cómo otras arañas comienzan a empujarlo con sus patas, desplazándolo lentamente hacia la matriarca. A pesar de que su talento debería eliminar cualquier hostilidad, el empujón coordinado lo inquieta y de pronto, todas lo levantan y lo transportan sin dificultad. Lin Nao comprende entonces que esas arañas,
quizá de inteligencia limitada pero nada ingenuas, lo han conducido deliberadamente hasta su líder. Se pregunta si, en realidad, lo que desean es arreglarle un emparejamiento con la matriarca. El contraste entre cómo él las percibe, como hermanas, y el rol que parecen asignarle, una figura paternal, lo deja completamente perplejo. Ya frente a la matriarca, Li Nao se presenta y le dice que puede llamarlo ratoncito. Le pregunta su nombre, pero ella solo posa la mano sobre su mejilla. Sin saber qué decir, comenta que su mano es fría y cómoda, una sensación que en realidad no le agrada, aunque procura no demostrarlo. Ella coloca un dedo sobre sus labios, y de repente, rompe parcialmente su camisa, dejándolo medio desnudo. Li Nao toma sus muñecas y le pide que espere, pero ella lo silencia introduciendo un trozo de seda en su boca. Luego lo ata al suelo por los tobillos y las muñecas. Li Nao, que había temido que su inocencia estuviera a punto de ser destruida de manera traumática, descubre con asombro que lo único que ella deseaba era, literalmente, cambiarle la ropa. Ahora está envuelto en delicadas capas de seda. El sistema actualiza el panel e indica que, al haber satisfecho su mayor deseo, la matriarca se encuentra extremadamente feliz y que el nivel de afinidad con ella ya no puede disminuir. Li Nao se sorprende de que el gran deseo de una jefa de mazmorra sea algo tan inocente y específico como ayudar a alguien a cambiarse. Li Nao agradece el regalo y le propone a la matriarca ayudarla a ordenar la habitación. Su atención se fija en una caja que destaca del entorno húmedo y orgánico de la caverna. Todo indica que podría contener un tesoro. Se ofrece a abrirla, comentando que no es buena idea dejar objetos guardados durante demasiado tiempo, pues terminan enmoheciéndose. En el momento en que toca la caja, la voz del dios antiguo vuelve a resonar. Ágata Nicholas lo felicita. Jamás imaginó que alguien llegaría al final del calabozo sin matar a un solo monstruo y, aún así, obtendría la recompensa final. Sin embargo, solo Li Nao parece escucharla, ya que las arañas no reaccionan en absoluto. Li Nao, por su parte, atribuye su éxito a la guía del dios antiguo y pregunta en voz alta si habrá recompensas adicionales por haber completado la misión de forma tan perfecta. El dios responde que ha ganado una recompensa que, en teoría, nadie más puede obtener. La caja termina de abrirse y se despliega un efecto visual impactante, similar al de haber conseguido un objeto legendario de rareza dorada en un videojuego. No obstante, lo que aparece es un libro. El sistema aclara que se trata de un tomo de intercambio de clase, de calidad épica. Indica que, al tocarlo, Li Nao puede desplegar la información detallada del objeto y activarlo con un simple pensamiento. Li Nao comprende entonces que el dios antiguo no tiene inconveniente en que los jugadores aprovechen atajos, siempre y cuando lo hagan dentro de las reglas del juego. El tomo dorado que Li Nao ha obtenido flota con un brillo intenso mientras él estira la mano para tocarlo. Al hacerlo, el conocimiento parece irrumpir directamente en su mente. Comprende que el objeto le permite elegir una clase, aunque con una única opción disponible, maestro de contratos con monstruos. Esta clase le concede la habilidad de firmar contratos con monstruos para que luchen a su servicio. El ritual es sencillo, pero exige dos condiciones claras: que su atributo de mentalidad supere al del monstruo y que éste no oponga resistencia. El libro omite cualquier explicación sobre el origen del dios antiguo o de la propia clase, se limita a describir el funcionamiento de la habilidad, desaprovechando así la oportunidad de aportar información de trasfondo. Li Nao descubre que, por ahora, solo puede mantener un monstruo bajo contrato. Si desea aumentar ese límite, deberá cultivar y fortalecerse. El tomo también detalla el uso en combate. Puede invocar a sus monstruos contratados y controlarlos mentalmente para ejecutar acciones. Esto le recuerda inevitablemente a Pokémon. Con una sonrisa apenas siniestra, bromea consigo mismo diciendo que su estilo de lucha será el de un mortal escondido detrás de sus monstruos, un estratega que envía a otros al frente. El libro despliega una interfaz que le pregunta si desea realizar la transferencia. Li Nao, sin intención alguna de volver a ser un mortal ordinario, selecciona sí. Un círculo con runas celestes se abre bajo sus pies y una marca luminosa aparece en su mano. Todo el conocimiento se asienta por completo en su mente. Descubre entonces que, con solo pensarlo, puede evaluar la dificultad de firmar un contrato con cualquier criatura que tenga delante. Examina el panel de las arañas menores de la instancia y la interfaz marca fácil. Sus atributos mentales son muy inferiores a los suyos, y además, gracias a Rey del Arroz Blando,
ya están predispuestas favorablemente hacia él. Cuando enfoca a la matriarca juvenil, aparece el mismo indicador, fácil, a pesar de que se supone que es el jefe de la instancia. Al comparar los paneles, observa que la matriarca posee una mentalidad de 6 frente a sus 8 puntos, apenas 2 menos que él. En condiciones normales, debería ser un objetivo mucho más difícil de contratar que las arañas comunes. Esto lo lleva a reflexionar sobre el efecto de su talento épico y concluye que la baja dificultad se debe a la acumulación de dicho efecto. Li Nao razona que, si va a cazar monstruos para contratarlos, lo más eficiente será apuntar a matriarcas o hembras líderes con mentalidad ligeramente inferior a la suya, pero con fuerza y agilidad muy superiores. Con esa idea en mente, se dirige al dios antiguo y pregunta si ahora puede firmar un contrato con la matriarca juvenil y sacarla de la instancia para convertirla en su compañera. Explica que siente lástima por ella, confinada en una cueva oscura que debe proteger como jefa de mazmorra. Recuerda, con los ojos humedecidos, haber crecido solo, comer solo, enfermar solo, incluso atravesar cirugías sin compañía. No es que rechace la vida solitaria, pero el reflejo de esa soledad en la matriarca lo conmueve profundamente. La respuesta del dios antiguo es breve y directa: puede hacerlo. Li Nao interpreta esto como una aprobación total y celebra, llamándolo el mejor. Sus dedos se iluminan con un brillo dorado mientras le dice a la matriarca que comenzará el ritual. Decide no desaprovechar la oportunidad. Si puede reclutar al jefe de la instancia como su primer contrato, sería absurdo dejarlo pasar, especialmente sin saber si en futuros calabozos encontrará monstruos poderosos del sexo opuesto. Inicia el ritual de contrato con la matriarca juvenil y le promete que, a partir de ese momento, ya no estará sola. El vínculo se completa con éxito. El cuerpo de la matriarca desaparece de su vista, pero Li Nao sabe que ahora se oculta en su sombra, lista para ser invocada cuando lo desee. Inmediatamente después, una notificación anuncia que el jefe de la instancia ha desaparecido y que el calabozo concluirá en breve. Todos serán devueltos al área original en 1 minuto. Li Nao se pregunta si fue su contrato lo que provocó el cierre anticipado o si, simplemente, al haber alcanzado el núcleo del calabozo, se cumplió el objetivo principal del dios antiguo. No tiene datos suficientes para llegar a una conclusión definitiva, y esa incertidumbre lo frustra ligeramente. Aún así, repasa los números. La matriarca juvenil posee fuerza 13 y agilidad 16. Está convencido de que, al menos por ahora, nadie más contará con una herramienta tan poderosa como la suya para completar misiones. De pronto, la matriarca emite un leve chillido. Li Nao percibe claramente sus emociones, aunque ella no puede leer sus pensamientos. El vínculo es unidireccional en ese sentido. Instantes después, comienza a ser teletransportado de regreso. La misión de principiante concluye y un gigantesco agujero púrpura aparece en el cielo. La voz de Agatha Nicholas anuncia que las recompensas por matar monstruos se acreditarán como puntos en un terminal personal. Acto seguido, todos son devueltos al centro comercial. Explica que, al pensar en su propio nombre, aparecerá una pantalla azul visible únicamente para cada individuo, donde se mostrarán sus atributos, puntos y clasificaciones de las instancias. Algunos comienzan a comentar sus resultados. Uno afirma haber obtenido 10 puntos, otro 11, y se preguntan para qué servirán, aunque intuyen que tendrán utilidad más adelante. El dios antiguo informa que dispondrán de 1 hora para descansar y formar equipos. Li Nao descarta de inmediato esa idea, y activa su propio panel de forma mental. Ante él aparece una interfaz que muestra su clase, rango, atributos y varias pestañas, entre ellas habilidades y puntos. Bromea consigo mismo al notar que esa pantalla parece una copia barata de su habilidad Juego de Vida y se queja de que el dios antiguo no respete la propiedad intelectual. En ese momento aparece Lin Xiaoyun, quien lo llama pequeño ratón y lo busca con evidente preocupación. Le toma la mano y le pregunta cómo fue la instancia a la que entró, si resultó peligrosa y si salió herido. Antes de responder, Li Nao escucha el característico chillido de la matriarca araña. Interpreta ese sonido como una posible señal de disgusto. Se pregunta si, aun estando oculta en su sombra, es capaz de percibir lo que ocurre en el mundo exterior. Luego recuerda que, según el sistema, su afinidad con ella ya no puede disminuir y que existe un contrato vinculante. Aún así, decide que no es prudente provocarla sin motivo.
Para tranquilizar a Lin Xiaoyun, le recuerda que el dios antiguo advirtió que la primera instancia estaba ajustada para que no hubiera bajas. Además, se aparta ligeramente de ella. Lin Xiaoyun admite que lo sabe, pero confiesa que aún así estuvo muy preocupada. Lin Hao responde que el calabozo fue realmente aterrador y que, de no haber tenido en mente que su hermana podría necesitarlo, quizá habría sido eliminado desde el inicio. Reflexiona que contar con más aliados siempre ofrece más opciones y considera que Lin Xiaoyun es amable y capaz, por lo que no piensa dejar de lado ese vínculo. Cuando ella le pregunta por sus puntos, presume con cierto orgullo que consiguió 40. Lin Hao, que aún no ha revisado los suyos, abre finalmente la pestaña correspondiente. En la clasificación de la instancia, su nombre aparece alrededor del puesto 3051, con una calificación A y 0 puntos. Descubre, desconcertado, que a pesar de haber llegado al final no obtuvo ninguno, por lo que deduce que los puntos solo se conceden por matar enemigos, no por cumplir objetivos. Lin Xiaoyun intenta consolarlo. Señala que, aunque tenga 0 puntos, figurar por encima del puesto 3000 lo sitúa en la categoría media, lo que sugiere que el dios antiguo reconoce su desempeño de algún modo. Lin Hao revisa su clasificación y luego observa la de ella. Aparece alrededor del puesto 1214 con sus 40 puntos, junto a otros participantes con cifras similares. Al examinar la parte superior de la lista, ve un nombre conocido, Wei Kai, el guardaespaldas, ocupa el 10º lugar con 110 puntos. Al escuchar el nombre de Wei, Lin Xiaoyun le pide que no hablen de ello. Comenta que Wei Kai no solo acumuló muchos puntos, sino también seguidores. En un mundo tan extraño, insiste, la supervivencia depende de agruparse. Le explica que lo ha estado buscando para invitarlo a unirse al grupo que se está formando en torno a Wei. Según ella, con un luchador de Muay Thai tan hábil al frente y con su propia compañía, Lin Hao estaría mucho más seguro. Acto seguido, le toma la mano para llevarlo con ellos. Lin Hao evalúa los datos mentalmente. Sabe, por los paneles, que los atributos de Wei Kai apenas superan a los de Lin Xiaoyun, lo que hace aún más llamativo que haya logrado una ventaja tan grande en puntos. Esto despierta su sospecha de que el guardaespaldas pudo haber explotado las reglas del sistema. Considera que, si ocurriera algo grave, no podría ignorar lo que le pasara a Lin Xiaoyun, dada la forma en que ella se ha preocupado por él. Por ello, acepta acompañarla, al menos para ver qué sucede. Llegan hasta Wei, quien le dice a Lin Xiaoyun que ya no lo llame señorita, pues las formalidades y los rangos han quedado atrás. Recuerda cómo un hombre trajeado le rogó como un perro y afirma que ahora solo se puede confiar en la fuerza. Lin Xiaoyun lo encara y le dice que ya había notado que algo no iba bien con su comportamiento dentro de la instancia. Lo acusa de haber empujado a ancianos, mujeres débiles y niños para atraer a las arañas y luego rematarlas él mismo, con el objetivo de acumular más puntos. Recuerda que, en su momento, él justificó esas acciones como una forma de desempeñarse mejor. Confiesa que no estuvo de acuerdo, pero que, dadas las circunstancias, se vio obligada a tolerarlo. Ahora le exige que explique cuáles son sus verdaderas intenciones. Wei responde que su objetivo es usar la fuerza para obtener más. Afirma con orgullo que las personas a su alrededor ya están preparadas para seguirlo con lealtad. Luego se dirige directamente a Lin Xiaoyun por su nombre, se acerca y le dice que quiere que sea su mujer. Le propone que, juntos y bajo el amparo del dios antiguo, se conviertan en subordinados destacados y obtengan beneficios que van mucho más allá de lo que jamás imaginaron. La tensión entre Wei Kai y Lin Xiaoyun se intensifica. Ella le reprocha el cambio repentino de su carácter y se pregunta si, al desaparecer las normas de un mundo civilizado, algunos hombres revelan su verdadera naturaleza en cuestión de horas. Duda de que la mayoría pueda abrazar tan rápidamente el principio de sálvese quien pueda, pero el comportamiento de Wei Kai parece demostrar lo contrario. Lin Hao le toma la mano e intenta consolarla, diciéndole que no todos son así y asegurándole que él nunca se convertirá en alguien como Wei Kai. En sus pensamientos, considera que el guardaespaldas se ha vuelto extremadamente arrogante, no sabe si siempre fue de esa manera y lo disimuló, o si fue Lin Xiaoyun quien confió demasiado en él. Wei Kai se vuelve entonces hacia Lin Hao, lo identifica por su nombre y exige ver sus puntos. Al comprobar el panel de Lin Hao, se burla de inmediato al ver el 0. Lo desprecia abiertamente, calificándolo como un perdedor que solo puede sobrevivir complaciendo a las mujeres en una sociedad civilizada,
Un parásito que, incluso en un mundo ordenado, apenas logra aferrarse a la vida y que, en este nuevo entorno, carece por completo de valor. Lin Xiaoyun le dice a Wei Kai que se está excediendo. Él, imperturbable, responde que eso no es ir demasiado lejos, sino simplemente la realidad. Añade que la fuerza de ella no es mala y que, si se une a él, podrán obtener muchas más recompensas. La acusa de ser demasiado blanda de corazón y afirma que cargar con peso muerto solo retrasa las misiones. Ella replica que eso no le incumbe. Le anuncia que, dado el nivel de arrogancia al que ha llegado, seguir caminos separados es la única opción. Se despide y se marcha junto a Lin Nao. Wei Kai la detiene con un seco espera. Lin Xiaoyun se vuelve y él le recuerda que la considera a alguien con talento. Le pregunta si de verdad cree que la dejará marcharse así sin más, mientras esboza una sonrisa intimidante. Molesta, Lin Xiaoyun le pregunta qué pretende hacer y le recuerda que se encuentran en la ciudad principal del dios antiguo, donde se supone que matar está prohibido. Wei Kai responde que, con su fuerza, apenas logró alcanzar el 10º puesto entre más de 5.000 participantes, lo que implica que existen muchos más poderosos aún ocultos. Sostiene que unir su fuerza con la de ella es la única manera de aspirar a algo mayor. Ella rechaza la oferta sin rodeos. Afirma que, en cuanto deje de serle útil, él la utilizará como un escalón para subir aún más. Wei Kai replica que eso no está en sus manos. Sugiere que, aunque no pueda matarse abiertamente dentro de la ciudad del dios antiguo, eso no significa que no pueda forzar ciertas situaciones hasta convertirlas en hechos consumados, obligándola a obedecer. Lin Xiaoyun lo acusa de no tener vergüenza. Da un paso atrás e intenta tirar de Lin Nao, diciendo que ese tipo está loco. Cree que, si logran llegar a la avenida principal, Wei Kai no se atreverá a hacer nada. Wei Kai responde que quizá ella podría escapar si corriera sola. Acto seguido, se lanza hacia ellos, intentando patearlos, y cae entre ambos. Lin Xiaoyun comprende que podría huir, pero solo dejando atrás a Lin Nao. Wei Kai comenta con desdén que ella es demasiado tierna y que, en este mundo, ser blando de corazón no sirve de nada. Da la orden a sus seguidores de matar al lastre. Uno de ellos duda y pregunta si no habrá castigo por matar dentro de la ciudad. Wei Kai responde que el dios antiguo nunca dijo explícitamente que matar estuviera prohibido allí y que, tratándose de alguien con 0 puntos, es poco probable que el dios se moleste en protegerlo. Lin Nao intenta apelar a su conciencia, preguntando si de verdad planean atacar a un chico como él y señalando que se trata de una crueldad innecesaria. Piensa que, si invoca a la matriarca para matarlos, podría meterse en problemas. Los demás lo insultan, afirmando que un inútil como él merece ser retirado, y se preparan para golpearlo. Se burlan, imaginando cómo sonarán sus gritos de dolor antes de morir. Lin Xiaoyun se interpone, gritando su apodo, pero Wei Kai la sujeta del hombro y le ordena que se quede quieta para que pueda ver lo que va a suceder. En su interior, Lin Nao toma una decisión. Si la muerte no es una opción aceptable en ese lugar, tampoco tiene sentido seguir conteniéndose. Activa su poder y una energía de tono violáceo se manifiesta visiblemente a su alrededor. Al invocar a la matriarca araña, la sombra a sus pies se deforma y la figura monstruosa emerge. Con la mirada endurecida, Lin Nao declara con frialdad que se preparen. Los seguidores de Wei Kai gritan al reconocer a la criatura, es la misma araña de la instancia. Ella alza su hoz y ataca, obligándolos a retroceder. Lin Nao sonríe lentamente y añade que no puede permitir que se marchen así sin más. La aparición de la matriarca araña deja a Wei Kai y a sus seguidores completamente paralizados por el miedo. Wei Kai se pregunta qué hace esa araña allí. Al percibir su enorme tamaño y notar que protege a Lin Nao, comprende el peligro en el que se encuentra. Su actitud cambia de forma instantánea, abandona los insultos y pasa a elogiarlo con exageración. Se arrodilla, lo llama poderoso y se retracta de todo lo que había dicho antes. Lin Nao observa esa capacidad para adaptarse con tanta rapidez y piensa que alguien tan flexible y oportunista puede convertirse en un enemigo especialmente peligroso. Wei Kai se vuelve entonces hacia Lin Xiaoyun. La llama nuevamente señorita y le recuerda todos los años que ha servido a su lado, atrapando ladrones, cargando sus pertenencias y actuando como un guardaespaldas fiel. Ella responde con un golpe directo al rostro y le ordena que se calle. Le dice que se siente ciega por no haber visto antes lo que realmente es basura.
Lo insulta sin reservas, llamándolo arrogante, falso, ruin y carente de toda vergüenza. Entre reproches, le asesta golpes y patadas hasta derribarlo al suelo. Declara que enfrentar la muerte de pie y con dignidad es lo que define a un hombre y que, al verlo suplicar y humillarse de ese modo, ni siquiera parece uno. Lo califica de repugnante. Li Nao, testigo de la escena, queda profundamente impresionado. No solo confirma que Lin Xiaoyun es capaz de derribar de una sola patada a un hombre corpulento, sino que, pese a su firmeza, sigue siendo una persona esencialmente amable. Reafirma para sí que contar con una compañera así en ese mundo resulta casi imprescindible. Lin Xiaoyun se vuelve entonces hacia Li Nao y se disculpa. Asegura que fue su error al confiar en Wei Kai lo que lo puso en peligro. Él le resta importancia, y ella añade que pensaba ayudarlo a escapar pasara lo que pasara, y que ahora eso ya no fue necesario. Luego le pregunta qué piensa hacer con Wei Kai. Lin Nao reflexiona, no pueden dejar libre a alguien que, además de ambicioso, es tan adaptable y carente de escrúpulos. Wei Kai, acorralado, vuelve a implorar. Asegura que, incluso sin la araña, no podría competir con Li Nao. Li Nao activa su panel y revisa los datos. El comentario del sistema revela la verdad, aunque pide perdón, en su interior sigue imaginando cómo aplastar a Li Nao por completo. La indicación sugiere incluso apuñalarlo y acabar de una vez. Li Nao chasquea la lengua. La matriarca se aproxima, hoz en mano. Lin Xiaoyun observa la escena y se pregunta si Li Nao va a matarlo. Recuerda los años que pasó con Wei Kai, pero también la clara intención asesina que él mostró hace apenas unos momentos. Decide que no tiene derecho a pedirle a Li Nao que lo perdone. Si hay alguien responsable de esta situación, piensa, es el propio Dios antiguo por haber creado un juego que transforma a personas aparentemente decentes en demonios. Sin embargo, Li Nao decide no rematar a Wei Kai por su propia mano. Declara que, dado que ya ha sido castigado por Lin Xiaoyun y que ahora parece arrepentido, lo dejarán marcharse. Es entonces cuando la matriarca araña reacciona por iniciativa propia. Li Nao percibe el movimiento y se sorprende. La araña todavía intenta atacar a Wei Kai. Li Nao advierte a Wei Kai que no albergue intenciones asesinas hacia él. Le explica que la matriarca atacará cualquier cosa que intente hacerle daño y que el contrato no le permite controlarla al 100%. Wei Kai grita que todo es un malentendido y asegura que ya no quiere matarlo. Sin embargo, la matriarca no le cree. En realidad, Li Nao está fingiendo, con la intención de matarlo. En ese instante, la voz de Agatha Nicholas resuena en el espacio. Prohíbe de forma explícita que sus guerreros se dañen entre sí dentro de esa zona. Aparece el panel del dios antiguo con una nota adicional. A pesar de que se han rozado los límites de sus reglas, su actitud hacia Li Nao sigue siendo amistosa, por lo que no habrá consecuencias graves. Añade, con ironía, que debería agradecer su talento de rey del arroz blando. Li Nao reflexiona sobre la situación. Reconoce que ya han muerto 3 guerreros del dios antiguo y que el propio dios no intervino, lo que indica que cierto grado de violencia entre jugadores es, en la práctica, tolerado. Decide entonces poner a prueba ese límite y ordena mentalmente a la matriarca que mate a Wei Kai. Sin embargo, cuando la criatura intenta atacar de nuevo, queda inmovilizada por una fuerza invisible. Wei Kai aprovecha la aparición del dios antiguo a su favor. Proclama que, siendo todos guerreros del dios, deberían dejar de enfrentarse entre sí. Exige castigo para Li Nao, a quien acusa de haber matado a 3 compañeros. El panel del dios antiguo se actualiza una vez más para Li Nao, mostrando una advertencia clara. La actitud sigue siendo amistosa, pero si insiste en forzar los límites, podría desaparecer en un instante. La recomendación es explícita: aceptar la situación y no seguir provocando. Tras el enfrentamiento con Wei Kai, que estuvo a punto de terminar con su muerte, Lin Xiaoyun se muestra inquieta por lo que Li Nao había dicho, que no controla por completo a la matriarca araña. Se pregunta si realmente estará a salvo con un monstruo de ese tipo vinculado a él. Wei Kai, resentido, intenta girar la situación a su favor. Apela al dios antiguo argumentando que, aunque Li Nao no fue el asesino directo de los 3 seguidores fallecidos, la araña monstruosa y sedienta de sangre debe ser considerada responsable. Suplica que sea eliminada antes de que provoque más muertes. En su mente, Wei Kai ve el momento como una oportunidad. Si el dios antiguo destruye a la matriarca, Li Nao quedará sin protección.
Se dice a sí mismo que, aunque ahora no pueda matar a nadie debido a la nueva regla, encontrará 1000 formas de castigarlo más adelante. Li Nao, por su parte, intenta justificarse ante el dios antiguo. Admite que al principio desconocía bien las normas y añade que fue la clara intención asesina de Wei Kai lo que desencadenó la reacción de la matriarca. Agatha Nicholas anuncia entonces que, a partir de ese momento, la regla que prohíbe que los guerreros se hagan daño dentro de ese espacio será aplicada de forma estricta. No castiga a Li Nao ni elimina a la matriarca. Esto enfurece aún más a Wei Kai, quien no comprende por qué el dios no sanciona a Li Nao y se queja amargamente de su buena suerte. Li Nao, aliviado, ordena a la matriarca que regrese a su sombra y agradece al dios antiguo por garantizar que ya no habrá más heridos en ese lugar. Luego le dice a Lin Xiaoyun que ahora están a salvo. Sin embargo, Wei Kai estalla en gritos, incapaz de aceptar la situación. 3 de sus subordinados han muerto, mientras que Li Nao sale ileso y, además, conserva a la araña. Exige justicia y afirma que, si el dios actúa con tanta injusticia, no podrá controlar de manera eficaz a 5000 guerreros. En respuesta, un rayo divino desciende y golpea a Wei Kai de lleno, arrojándolo al suelo, completamente chamuscado. Lin Xiaoyun pregunta por qué le hicieron eso y Li Nao, con ironía, responde que fue porque habló demasiado feo. Luego revisa su panel. Wei Kai sigue con vida, aunque gravemente herido. La descripción indica que sobrevivió de milagro al castigo, que aún así no sería rival para la matriarca y le advierte a Li Nao que tenga cuidado de tropezar en la cuneta con alguien tan persistente. Agatha Nicholas se retira tras aclarar su regla. Dentro de ese espacio, sus guerreros tienen estrictamente prohibido dañarse entre sí. Li Nao percibe la ironía. Si desean matarse, podrán hacerlo fuera. Lin Xiaoyun, todavía impactada, le pregunta qué ocurre exactamente con la araña y si él la controla. Li Nao explica que, en la instancia anterior, fue pura suerte que la hermana araña lo reconociera como su maestro. Aclara que tampoco deseaba matar a nadie. Confiesa que su intención inicial era huir, pero que no podía abandonar a Lin Xiaoyun. Como ella siempre se ha portado bien con él, sintió la obligación de protegerla. Solo invocó a la matriarca para ayudarlos. Lin Xiaoyun lo tranquiliza, le dice que no ha hecho nada malo y que las muertes fueron consecuencia de las acciones de los propios agresores. Señala que el dios antiguo no lo ha castigado, lo que refuerza la idea de que actuó en legítima defensa. En su interior, Lin Xiaoyun piensa que Li Nao lo hizo todo por ella, que no quiso invocar a la araña hasta que su vida estuvo realmente en peligro. Siente culpa por haberle prometido protegerlo. Li Nao, por su parte, se siente satisfecho de que ella lo vea como alguien que se sacrificó por protegerla y no como una persona fría o calculadora. Considera que esta versión de los hechos evita que lo perciba como alguien oscuro de corazón. Entonces, la voz del dios antiguo resuena nuevamente. Declara que la pena de muerte puede ser perdonada, pero que los pecados vivos son inevitables. Anuncia que aquellos que violaron las reglas con anterioridad recibirán ahora su castigo. No se refiere solo a Wei Kai, sino a todos los que, como Li Nao, rompieron las normas antes de que la prohibición se aplicara formalmente. Un haz de luz desciende sobre Li Nao. En un instante, desaparece ante los ojos de Lin Xiaoyun. Ella grita su apodo, pero lo único que queda es el espacio vacío donde él se encontraba. Un agujero de oscuridad se abre en una pared, y desde su interior, Li Nao sale expulsado, cayendo pesadamente al suelo. Respira con dificultad y se da cuenta de que su cuerpo está intacto. Sin embargo, se queja internamente de lo impredecible que resulta Agatha Nicholas. Primero afirma que no habrá castigo y luego lo arrastra sin previo aviso. Decide que, a partir de ahora, deberá ser mucho más cuidadoso. De pronto, el mareo del traslado lo vence y vomita. Al incorporarse, comprueba que la matriarca araña lo ha acompañado todo el tiempo, refugiada en su sombra. Se lo agradece en silencio y admite que no sabría qué hacer sin ella. Nota también que Lin Xiaoyun ya no está a su lado y se pregunta a dónde la habrán enviado, lo que provoca un leve disgusto en la matriarca. La voz del dios antiguo vuelve a reunir a los guerreros. Antes de anunciar la primera misión oficial, explica el sistema de puntos. Aclara que los puntos de instancia representan una evaluación del desempeño en cada misión y que el método de cálculo varía según el encargo. En la misión de principiantes, por ejemplo, solo se contabilizó el número de monstruos derrotados. Luego enfatiza una regla fundamental: en este espacio,
los puntos lo son casi todo. El dinero deja de existir como concepto, cualquier objeto o servicio se obtiene únicamente a cambio de puntos. En ese momento, aparecen numerosos estantes dentro del centro comercial, organizados en secciones, equipo, armas, tomos, pociones y artículos básicos. Cada objeto puede canjearse si se cuentan con los puntos suficientes. El dios antiguo añade que, tras observar que los humanos son criaturas sociales, ha habilitado una función adicional. Los puntos pueden transferirse entre individuos con solo pensarlo y confirmarlo, permitiendo que los equipos gestionen sus recursos de forma conjunta. Anuncia también que ese edificio funcionará como base permanente. Precisa que, durante las horas de misión, no se podrán introducir objetos externos en esa zona, aunque advierte que incluso allí existen peligros potenciales. A continuación, presenta la primera misión oficial, los enviará a uno de los mundos innumerables, y el entorno se transforma en un lugar de cielo azul y apariencia boscosa. El panel del mundo aparece con gran parte de la información oculta, el ID del mundo y las condiciones ambientales figuran como desconocidas. La misión de la fase 1 se titula Supervivencia y Exploración. El dios antiguo explica que no solo variarán las formas de vida y su nivel de poder, sino también las propias leyes fundamentales que rigen ese mundo. Les concede un plazo de 2 meses para recopilar información sobre el entorno. Los puntos de esta fase se dividirán entre exploración y caza, y aquellos que logren sobrevivir cierto tiempo recibirán puntos básicos de supervivencia. No obstante, lanza una advertencia severa: no intenten esconderse en el punto de inicio. Cualquiera que no haya obtenido puntos dentro de las primeras 48 horas será eliminado. Muchos reaccionan con desesperación y cuestionan por qué se les empuja tan duramente. La respuesta es fría e inapelable: en este nuevo mundo ya no existirá la resurrección. Dicho esto, se retira, concediéndoles 3 horas para descansar. Tras el anuncio, todos se dispersan por el centro comercial, examinando los estantes que parecen conectados a espacios dimensionales. Li Nao comenta para sí mismo que se trata del clásico sistema de tienda por puntos disfrazado. El problema es evidente: él tiene 0 puntos, lo que significa que no puede canjear absolutamente nada. Comprende también que, a diferencia de la guarida de la matriarca araña, en ese mundo la muerte será definitiva si comete un error. Con recursos nulos, reconoce que no puede sentirse confiado. Se dirige entonces hacia una figura conocida que está vendándose las heridas, Wei Kai. Con una sonrisa apenas perceptible, reflexiona que, si llega a quedarse sin puntos, siempre podrá hacer que alguien más se encargue. Remata ese pensamiento con una pregunta silenciosa dirigida a su antiguo agresor. ¿Verdad, hermano Wei Kai? Li Nao va directamente a cobrar su plan de respaldo y se acerca a Wei Kai. Este se pone de pie de inmediato, pero al ver a la matriarca frente a él, envuelta en un aura de poder, decide no actuar de forma precipitada. Li Nao se aproxima con calma y le dice que solo quiere hablar de lo ocurrido. Wei Kai admite que la araña lo aterrorizó antes y se aferra a la nueva regla del dios antiguo: dentro de ese espacio, Li Nao no puede hacerle daño directamente. Li Nao disipa la tensión con una sonrisa. En ese instante, la matriarca lanza telarañas que inmovilizan a Wei Kai, dejándolo pegado a la pared. Wei entra en pánico. Aunque no puedan atacarlo allí mismo, si lo bloquean en la base sin posibilidad de conseguir puntos, el propio sistema terminará eliminándolo. Cambia rápidamente de actitud y propone un trato. Reconoce que ya no tiene otra ventaja más que sus puntos y que, precisamente ahora, Li Nao los necesita. Se ofrece a contribuir con una parte como disculpa. Li Nao acepta la propuesta y, en su fuero interno, elogia lo avispado que resulta Wei Kai al comprender su situación. Acto seguido, le dice que entregue todos sus puntos y que, con eso, quedarán en paz por lo sucedido. Wei Kai se queda helado. En su mente se queja de que eso ya no es una negociación, sino un robo. Se aferra entonces a una postura mínima, como mucho, 5 puntos. Argumenta que también necesita puntos para salvar su propia vida y que, si se los quitan todos, sería mejor matarlo directamente, pues de ese modo nadie podría aprovecharlos. Li Nao consulta su panel y confirma que Wei Kai sigue marcado como hostil. El sistema indica que, pese a sus promesas solemnes, no ha abandonado ni por un instante la intención de vengarse. Aún así, Li Nao percibe que su negativa es, en parte, un farol. Decide presionarlo de otra manera.
Se inclina ligeramente y le dice que no es que él no quiera dejarlo marchar, sino que Hermana Araña se ha encaprichado con él. Le explica que, si no consigue suficiente equipo, no podrá controlarla adecuadamente. Señala que la araña ya lo ha medido con sus hilos, como si estuviera tomando sus proporciones. Le comenta que las arañas monstruo suelen convertir a sus enemigos en marionetas vivientes, envolviéndolos en seda y controlándolos sin matarlos. Añade que el dios antiguo probablemente no se alteraría por ello, ya que esas marionetas siguen técnicamente con vida. Insinúa que, si no fuera porque le está reprimiendo a la matriarca, ésta ya habría actuado. Para Wei Kai, que observa a la araña tejiendo lo que en realidad es una prenda, la escena se transforma en la imagen de su propia perdición. Wei Kai balbucea que, si le quitan todos los puntos, no podrá sobrevivir y que, en ese caso, preferiría matarse. Lin Hao percibe que el miedo es genuino y que incluso contempla el suicidio. Calcula entonces que 80 puntos es una cifra aceptable y decide no seguir presionando. Le dice que está bien y que entregue esos 80 puntos. Ambos realizan la transferencia. De inmediato, a Lin Hao le aparece una notificación del sistema. Se ha detectado una transferencia de 80 puntos procedentes de Wei Kai y se le solicita confirmación para aceptarlos. Lin Hao, más que satisfecho, responde mentalmente que sí. Sus puntos pasan de 0 a 80, y el sistema añade una nota relevante. Una vez cerradas las clasificaciones de la instancia, los cambios posteriores en los puntos ya no afectan al ranking, por lo que puede gastarlos sin preocuparse por su posición. La tienda del dios antiguo se divide en 4 secciones: accesorios, equipos, tomos y pociones. Esta última, por el momento, solo ofrece la poción de avance y actualización. Lin Hao observa cómo la gente se agolpa en las estanterías más baratas de accesorios, peleando por objetos de baja calidad, a pesar de que los intercambios son ilimitados y disponen de 3 horas completas para prepararse. Critica mentalmente esa prisa irracional. Están gastando puntos sin saber qué tipo de mundo explorarán, corriendo el riesgo de adquirir artículos inútiles. En lugar de sumarse al caos, compra un dispositivo llamado asistente de compras temporal portátil, que se coloca en la muñeca como un reloj. Este asistente le permite, durante la exploración, consultar el catálogo del centro comercial, recibir recomendaciones de objetos según la situación y canjear accesorios al instante desde cualquier distancia. El uso está limitado a 5 activaciones y cuesta 40 puntos. Lin Hao lo compara con un bolsillo mágico al estilo de Doraemon. Con el problema de los suministros resuelto de manera flexible, decide que el siguiente paso es fortalecer sus propios atributos. Se dirige al área de tomos. Como ya posee una transferencia de trabajo especial, revisa el catálogo únicamente para comparar. Observa que los tomos comunes se agrupan en 3 grandes clases: guerrero, mago y sacerdote. No hay ningún rastro de maestro de contratos con monstruos. Calcula entonces que su clase debe ser una clase oculta. Si los tomos blancos más básicos cuestan ya 200 puntos, el tomo épico que obtuvo en la instancia debe tener un valor extraordinario en términos de rareza. A continuación, abre su propia pestaña Habilidades. En la parte superior aparecen las habilidades de clase. Por ahora solo posee Maestro del Contrato de Monstruos, nivel 0. El siguiente espacio se desbloqueará al subir al nivel 1 y, con cada ascenso, obtendrá un punto de habilidad que podrá invertir de 2 maneras: aprender una nueva habilidad de clase o mejorar Maestro del Contrato de Monstruos a nivel 1, lo que le permitiría contratar 2 monstruos simultáneamente. Debajo se encuentran los espacios de habilidades comunes, que solo pueden activarse comprando libros de habilidades generales en la tienda o técnicas de entrenamiento para mejorar atributos. Las habilidades de clase se desbloquean automáticamente al subir de rango, mientras que las habilidades comunes requieren gastar puntos y equiparlas manualmente. Se detiene frente a la estantería de habilidades de nivel 0, donde solo hay libros generales, técnicas de entrenamiento para cada atributo y habilidades básicas. Lee una instrucción clave. Una vez equipada una técnica de entrenamiento, no puede retirarse, y no se pueden equipar 2 técnicas del mismo atributo y la misma calidad al mismo tiempo. El cuerpo entra en un estado de entrenamiento automático que incrementa lentamente el atributo correspondiente. Si el usuario además se ejercita de forma activa, el progreso se acelera. Las técnicas blancas pueden aumentar hasta 3 puntos, y las azules hasta 4. Lin Hao recuerda la información vista en la sección de pociones. Al nivel 0, cualquier atributo tiene un límite máximo de 9 puntos.
Para superarlo es necesario consumir una poción de avance y actualización y ascender al nivel 1, lo que eleva el límite en un punto. Con sus 8 puntos de espíritu, Li Nao identifica una ruta clara. Si compra una técnica de entrenamiento de mentalidad blanca, podría subir hasta 9, luego consumir una poción y romper el límite. Sin embargo, detecta un problema estructural. Incluso combinando técnicas de distintas calidades, el máximo razonable de espíritu rondaría los 17 puntos, insuficiente para desbloquear una subida al nivel 2. Al observar a otros novatos con atributos aún más bajos, comprende que muchos están literalmente bloqueados. Por muchos puntos que gasten, no pueden alcanzar los valores necesarios para evolucionar con lo que ofrece la tienda actual. Concluye que deben existir otros métodos de mejora fuera del centro comercial, probablemente vinculados a cofres especiales, logros, eventos ocultos o misiones de alto riesgo. Recordando su talento rey del arroz blando, decide que la estrategia óptima es maximizar su espíritu y mantener bajos los demás atributos, proyectando la imagen de un individuo físicamente débil pero mentalmente muy fuerte. Siguiendo esa lógica, gasta 20 puntos en un libro blanco de técnica de entrenamiento mental, nivel 0. Al equiparlo, percibe un cambio sutil, su mente entra en un estado constante de microentrenamiento. Posturas similares al yoga y ejercicios de meditación surgen espontáneamente en su pensamiento, y entiende que, si se sienta a meditar de forma consciente, el efecto se intensificará. En ese momento, alguien se le acerca. Es un hombre de aspecto amable, con gafas, que se presenta como Zheng Chi y le entrega una tarjeta de presentación de vendedor inmobiliario. Li Nao se sorprende de que aún conserve ese hábito. Zheng Chi aclara que es pura costumbre y explica que, en realidad, se aproxima para invitarlo a unirse a su equipo. El panel lo describe como un humano común, con atributos modestos, pero con un espíritu de vendedor incansable. Está acostumbrado a ser rechazado 1000 veces y volver con una sonrisa a la vez 1001. Li Nao responde que actualmente está con la hermana Yune, aunque reflexiona que cooperar tiene ventajas claras, más ojos, más manos y la posibilidad de compartir puntos, pero también riesgos evidentes. Está a punto de responder cuando otra figura interviene. Un hombre rubio, de ojos azules y traje morado, se aproxima y le dice directamente a Zheng Chi que deje al chico en paz, pues claramente no desea unirse. Zheng reconoce al recién llegado como el capitán y pregunta si él también está interesado en reclutar a Li Nao. De ser así, se retirará sin intervenir. Se despide de Li Nao con cordialidad, sugiriendo que quizá cooperen en el futuro. Li Nao agradece al capitán y activa de inmediato su panel. Los datos lo impresionan. Fuerza 6, físico 6, agilidad 8 y mentalidad 7. Los 3 primeros atributos aparecen marcados como ejercitándose. El comentario del sistema se pregunta qué clase de monstruo posee atributos iniciales tan altos y si acaso todos los novatos de esta tanda son así de exagerados. El capitán se presenta formalmente como Lukeki y le pregunta su nombre. Li Nao se presenta a su vez y pregunta por qué Zheng Chi lo seguía, insinuando si se debía a sus puntos. Lukeki responde que no, es porque Li Nao posee un asistente de compras temporal portátil, una adquisición excelente que demuestra potencial. Le ofrece un puesto como oficial en su equipo Lu Wang. Sin embargo, al revisar su panel, Li Nao nota que Lukeki muestra una repulsión hacia el mismo sexo, lo que le genera desconfianza. Decide despedirse con cortesía, diciendo que debe discutirlo antes con su hermana Yune. En el fondo, piensa que, ahora que cuenta con la matriarca, quizás sea mejor actuar como un lobo solitario. El capitán se despide amablemente al verlo marchar. Detrás de él, Wei Kai comenta en voz baja que Li Nao es muy fuerte, aunque aparente debilidad. Internamente, sabe que unirse al equipo implicaría arriesgar su propia posición. Lukeki responde que Li Nao no es más que un chico que busca a su hermana y le pregunta si ha tenido conflictos con él. Wei Kai admite que han tenido roces, pero promete que, si Li Nao se une, se inclinará y cederá. Al mismo tiempo, teme que, si Li Nao gana más poder, nunca lo perdone. Lukeki percibe la astucia de Wei Kai, pero le asegura que, si Li Nao entra al equipo, él mismo mediará. Le muestra unos guantes y una espada de calidad azul, entregándoselos y recordándole que es el miembro con atributos más altos después de él. Eso debería ayudarlo. En su interior, sin embargo, Wei Kai piensa que Li Nao solo es peligroso gracias a su araña monstruo.
Planea reunir suficientes puntos, adquirir equipo poderoso y encontrar una forma de esquivar a la araña, para atacarlo directamente. Lin Nao aprovecha el inicio de la misión para afianzar su vínculo con la araña. En primer lugar, decide que su compañera necesita un nombre. Le resulta extraño seguir llamándola únicamente hermana araña, así que, dado que siempre emite un agudo chirp, propone llamarla hermana Xiaoji. La araña responde con entusiasmo y lo abraza con tanta fuerza que Lin Nao se ve obligado a pedirle que no se emocione demasiado. De pronto, Xiaoji lanza un chillido de advertencia: «Hay alguien delante». Se trata de Lin Xiaoyun. Estaba esperándolo. Explica que tiene dos motivos para buscarlo. Primero, disculparse una vez más por todo lo ocurrido con Wei Kai. Segundo, pedirle la mano para entregarle algo. Lin Nao intenta restar importancia al tema del perdón, pero ella insiste en que una cosa es disculparse y otra muy distinta ofrecer un regalo. Le coloca un amuleto que, según explica, puede bloquear un golpe fatal, algo crucial cuando van a explorar territorios desconocidos. Lin Nao reconoce el objeto de inmediato y sabe que cuesta 40 puntos. Comprende entonces que Lin Xiaoyun ha gastado todos los suyos en ese amuleto, quedándose con 0. Se pregunta si no piensa reservar nada para sí misma. Ella se despide diciendo que aún tiene asuntos que atender. El panel del Game Player la muestra con atributos decentes y un comentario revelador. Incluso si no fuera especialmente cercana a él, por pura culpa le entregaría todos sus puntos. El sistema la cataloga como una mujer necia, un tipo cada vez más raro. Lin Nao coincide con esa evaluación y se sorprende de que todavía exista gente tan altruista. Xiaoji emite un chirrido suave y Lin Nao le comenta que personas así se están volviendo cada vez más escasas y que conviene ayudarlas cuando se pueda, aunque también hacer que acumulen una gran deuda con él, para beneficiarse de su bondad a largo plazo. Xiaoji responde con otro chirrido, claramente aprobatorio. Lin Nao decide que, con el amuleto equipado y su plan general listo, es momento de abandonar el área segura. Comienza la cuenta regresiva de la misión. Los últimos segundos transcurren mientras los participantes se amontonan en la salida, algunos ansiosos por lanzarse a cazar puntos, otros visiblemente nerviosos. Agatha Nicholas recuerda las reglas. Al ingresar en zonas no exploradas, se disipará la niebla de la insensatez en el mapa y se otorgarán puntos de exploración. No es necesario comprender qué es exactamente esa niebla, él decidirá cuándo conceder los puntos. Además, se emitirán misiones de caza en cualquier momento, cuya finalización otorgará puntos adicionales. Finalmente, declara que el tiempo de preparación ha concluido y ordena a sus guerreros lanzarse al camino de la lucha. En cuanto se abre la salida, surge el típico comportamiento competitivo. Algunos proclaman que esta vez ocuparán el primer puesto en puntos. Otros se quejan de que, tras mejorar atributos, resulta difícil competir en exploración pura contra los más rápidos. Un tercer grupo se consuela mirando hacia atrás. Señalan a los más lentos y débiles y los utilizan como referencia para sentirse superiores. Es entonces cuando se fijan en Lin Nao. Lo ven jadeando, con brazos y piernas cortos, siempre un poco rezagado, y se burlan de que solo podrá tragar el polvo que ellos levanten, mientras los de vanguardia comen carne y los del medio, al menos, beben sopa. Algunos revisan el mapa en busca de rutas óptimas para obtener puntos de exploración. Sin embargo, la aparente desventaja forma parte del plan de Lin Nao. Espera a que el entorno quede casi vacío y, cuando confirma en el mapa que ya no hay nadie cerca, se detiene. Entonces invoca a Xiaoji. Ella lo carga sobre su lomo y avanzan a gran velocidad. La araña corre por la llanura y a cada paso, la trayectoria que recorren se ilumina en el mapa, disipando la niebla en una franja amplia. Desde la perspectiva de otros equipos, ocurre algo extraño. Mientras ellos se despliegan hacia adelante en forma de abanico, observan que, a lo lejos y en su misma dirección, aparece de repente una línea ya iluminada, como si alguien se hubiera adelantado a toda velocidad sin que lo notaran. No reciben ningún aviso de puntos por esa zona, por lo que comprenden que alguien efectivamente pasó antes que ellos. Se preguntan si se trata de un error, pero saben que no lo es. Otros ya les han robado esa exploración. Lin Nao, por su parte, se encuentra descansando con Xiaoji sobre un árbol. Tras recorrer alrededor de 5 kilómetros, apenas ha acumulado un punto de exploración. Comprende que, aunque el área cercana a la base es muy extensa y relativamente segura,
Los puntos obtenidos por distancia son ridículamente bajos. Se le ocurre que el dios antiguo podría estar concediéndoles un amplio margen de seguridad inicial alrededor de la base, lo que implicaría que los monstruos verdaderamente peligrosos se encuentran mucho más lejos. También toma conciencia de lo enorme que es el mapa. No se trata de un simple calabozo, sino de una región gigantesca cubierta de selva. Con esa información en mente, Li Nao concluye que deberá pensar en términos de supervivencia prolongada, no solo en matar monstruos.